Hola, el día de hoy vamos a ver los aspectos epistemológicos, históricos, didácticos y filosóficos de las integrales. Mi nombre es Víctor Alfonso Balaguer Morales y mi compañera es Dayana Marcela Becerra Gutiérrez. Bueno, entonces para la realización de este video lo primero que vamos a hacer es llevar a cabo un recorrido histórico y epistemológico. Después vamos a tocar los aspectos didácticos y finalmente los aspectos filosóficos. Esto pues con el fin de abordar todo el concepto integral. Para comenzar con los aspectos históricos y epistemológicos de las integrales, pues empezaremos haciendo un recorrido por el cálculo de áreas y volúmenes en la antigüedad hasta llegar a un concepto más formal de la integral. En este sentido, pues vamos a empezar con la búsqueda de cuadraturas en la antigua Grecia. Empezamos con las lúnulas de Hipócrates, quien en el siglo V pues busca la cuadratura de ciertas figuras curvilíneas llamadas lúnulas, como la que se encuentra acá sombreada. Y pues una lúnula es una figura limitada por dos arcos y son construibles intersecando dos círculos. Entonces lo que él hace pues es usar esta proposición de segmentos circulares semejantes entre sí a la misma razón de los cuadrados de sus bases. Entonces lo que él intenta demostrar es que el triángulo ABC tiene la misma área que la lúnula que está acá en negrilla. Eudotso fue un matemático de la escuela platónica. Este introdujo la idea de tan pequeño como se quiera. Esto pues dio origen más adelante pues al concepto del límite. Eudotso encuentra una salida a los problemas planteados por el infinito y lo inconmensurable pues de la siguiente manera: una definición de proporción, el axioma de continuidad y el método de Saussure. El método de Saussure en los tiempos de Arquímedes. Arquímedes utilizó el método exhaustivo desarrollado por Eudotso. Esto pues lo hizo para aproximar el área y el perímetro de una circunferencia y de paso calcular el valor aproximado de pi. Además de esto, otro de sus trabajos fue calcular el volumen y la superficie de una esfera, de un cono y la superficie de una elipse y una parábola. Usa el método de Saussure para calcular la cuadratura de un segmento de la parábola. Para esto, Arquímedes traza una recta paralela al segmento y tangente a la gráfica. Luego, une los puntos y forma el triángulo ABC. Luego, trazamos rectas paralelas a los lados del triángulo, pero que sean tangentes a la parábola. Uniendo puntos, obtenemos los dos triángulos azules. Hacemos este proceso las veces que queramos. De ahí obtenemos que el área del triángulo rojo es 8 veces más grande que el área del triángulo azul y que el área del triángulo azul es 8 veces más grande que el área del triángulo verde, y así sucesivamente. Así, para hallar la superficie del segmento parabólico, basta con sumar la superficie de los triángulos que van resultando al repetir el proceso de forma infinita. De ahí obtenemos que el área encerrada por el segmento y la parábola va a ser 4/3 del área del triángulo rojo. En cuanto a la revolución de los infinitesimales y los indivisibles, pues tenemos a Kepler, quien se interesó por el problema de los volúmenes porque notaba la falta de precisión de los métodos utilizados por los tratantes de vino para obtener el volumen de los barriles. Pues también sabemos que Kepler se interesó por el movimiento planetario. Él decía que o planteaba que los planetas se movían alrededor del Sol siguiendo órbitas elípticas, situando el Sol en uno de los focos de estas, y que las áreas barridas por los radios con extremos en el Sol y los planetas son proporcionales al tiempo empleado por estos en recorrer su órbita. Entonces así suponía que el área estaba formada por triángulos infinitamente pequeños, con un vértice en el Sol y los otros dos en puntos infinitamente próximos o cercanos a la órbita del planeta. A través de esto, pues él logra demostrar el área o hallar el área del círculo de la siguiente manera. Él lo que hace es que, en una obra que él trabajó, resuelve el antiguo problema de hallar el área del círculo usando infinitesimales, considerando así el círculo, como se muestra en la figura, un polígono regular con infinitos lados y constituido por infinitos triángulos, como se ve ahí, cada uno de ellos con vértices en el origen y con alturas aproximadamente iguales al radio de la circunferencia. Él llama pues CAC la longitud de la circunferencia y su radio IR radio respectivamente. Entonces B1, B2, Bn son las longitudes de las bases de los triángulos infinitesimales.
en este caso pues S1, S2, S3 hasta SI. Entonces él decía que el área del círculo pues estaba dada como la fórmula que sería la base de esos triángulos multiplicadas por el radio divididas sobre 2. Y pues de ahí llega a la conclusión que eso es lo mismo que tener un medio del radio por la longitud de la circunferencia. Los indicibles de Cavalieri. Cavalieri fue un discípulo de Galileo. Este fue matemático precursor del cálculo infinitesimal. A comparación de otros matemáticos que calculaban el área de las superficies al dividirlas en superficies más pequeñas y luego sumaban, y que también usaban este mismo método para calcular los volúmenes, que dividían primero en volúmenes más pequeños y luego los sumaban. Cavalieri supuso que las figuras geométricas estaban formadas por elementos indivisibles de menor dimensión a la suya. Supuso que las líneas estaban formadas por puntos, que el área de una región plana es formado por un número infinito de segmentos paralelos donde cada uno de ellos se interpreta como un rectángulo infinitamente estrecho, que el volumen se puede construir por medio de la unión de infinitos trozos de superficies planas equidistantes. Príncipe de Cavalieri. Sean dos figuras que tienen igual altura con respecto a su base y que estas correspondientes por cuerdas son iguales, es decir, cuando el segmento MN más el segmento OP es igual al segmento SX, entonces el área de la figura BZV es igual al área de la figura CRT. Entonces, en este sentido, también tenemos la aritmética de los infinitesimales de Wallis. Wallis, pues lo que hizo es introducir el símbolo de infinito, pues teniendo, digamos, como base a Cavalieri, y pues convirtió el cálculo de áreas en cálculos aritméticos. Lo primero que él dijo fue que la razón de los cuadrados de los indivisibles en un triángulo con los cuadrados de los indivisibles en el paralelogramo es 1/3, y pues lo demostró. Entonces de esta forma pues él continúa con los trabajos de Descartes y Cavalieri, como lo dije, para hallar las cuadraturas de curvas. Entonces este método lo llamó inducción incompleta. Y así pues él define el producto de segmentos como otro segmento y llega a que el área de un triángulo es base por altura sobre 2, en la que B representa la base y A la altura. Y de esta forma pues también encuentra el área de un paralelogramo. Es importante resaltar que pues encontrar estos infinitesimales, tanto Wallis como los demás matemáticos, fue de vital importancia para el concepto integral, para hacer ese cambio de ese delta de x, que eran las porciones en las que se dividía el área bajo la curva, a un dx, que iba a ser una distancia infinitamente pequeña o infinitamente grande, que me permitiera encontrar el área bajo esa curva. Isaac Barrow utilizó el carácter inverso de los problemas de tangentes y los problemas de curvatura. También usó una versión geométrica del teorema fundamental del cálculo. El resultado fundamental de Barrow. Si tenemos una función continua cuya representación gráfica es una curva, para cada valor de x tiene sentido de manera intuitiva pensar que existe una función f de x que representa el área bajo la curva entre 0 y a, aún sin conocer su expresión. Supongamos que queremos calcular el área debajo de la curva entre a y b. Para calcular su área basta con hallar el área entre 0 y b y restarle el área entre 0 y a, es decir, f de b menos f de a. Newton se dejó guiar más por el enfoque físico y a la razón de cambio la llamó fluxión, mientras que Leibniz introdujo el símbolo de integral que ahora conocemos como una S alargada y se acercó más a este concepto, pues él sí tomaba en cuenta las áreas infinitesimales o infinitamente pequeñas que se encontraban bajo la curva. Siglo XVII. Los inicios de un nuevo concepto integral. Johann Bernoulli vio la integral como la inversa de la derivada, mientras que Leonhard Euler hizo grandes avances en la mejora de las aproximaciones numéricas para resolver las integrales. Bernard Riemann estudió funciones continuas fragmentadas y acotadas en un intervalo acotado empleando límites. Dio la primera definición rigurosa a la integral de una función en un intervalo.
La integral de Riemann define la suma finita de áreas de rectángulos, donde su base es una partición de un intervalo cerrado a, B, donde se le quiere hallar la integral, y la altura tomando los valores de la función en los extremos de los rectángulos. Didácticos. Entonces, pues lo primero que vamos a tener en cuenta es que desde la inclusión del cálculo diferencial integral en los currículos ha habido diferentes enfoques sobre la forma en la que ésta se debe enseñar, señala De Pool. Por ejemplo, hay quienes se inclinan por la enseñanza de procedimientos algorítmicos, los cuales permiten la solución de problemas rutinarios. Otros grupos enfatizan en demostraciones rigurosas y formalismo matemático. Entonces también es importante el uso de la tecnología en el desarrollo de este concepto de integral. Es importante, digamos, mediante, herramientas electrónicas o software que permitan enseñar ese concepto. Es como una manera más visible de encontrar cuál sería esa relación del área con las demás. Regla del trapecio. Es un método de integración que sirve para calcular aproximadamente el valor de una integral definida. Se basa en aproximar el valor de la integral de la función por el de la función lineal que pasa a través de dos puntos de la gráfica de la función. Regla del trapecio compuesto. Es una forma de aproximar una integral definida utilizando una cantidad finita de trapecios. En la formulación de este método se supone que la función es continua y positiva en el intervalo. Regla del trapecio compuesto. Es una forma de aproximar una integral definida utilizando una cantidad finita de trapecios. En la formulación de este método se supone que la función es continua y positiva en el intervalo, donde la integral represente el área de la región delimitada por la función y el eje X. Ahora continuamos con las aplicaciones de la integral. Entonces acá tenemos el cuerno de Gabriel, que es el que se encuentra acá con rojo, también es llamado trompeta de Torricelli. Es una figura geométrica que tiene la característica de poseer una superficie infinita, pero un volumen finito. Entonces esta función pues la vamos a llamar 1 sobre x, que es la que se muestra acá en la parte derecha, y vamos a encontrar cuál sería su área y cuál sería su volumen. Por esto vamos a decir que le vamos a pedir a un pintor que pinte una pared definida por la función 1 sobre x, donde se supone que x es mayor o igual que 1. Vamos a ver si él podría algún día terminar de pintar esa pared. Entonces acá en la gráfica se encuentra la función 1 sobre x y le vamos a calcular el área. Entonces definimos la integral de 1 hasta infinito de 1 sobre x por dx, y esta va a ser igual al logaritmo natural de x y lo vamos a evaluar de 1 hasta infinito, lo cual pues nos va a dar como resultado infinito. Luego esta área o este pintor nunca va a poder pintar esta pared. Ahora, ¿qué pasa si le decimos a ese mismo pintor que nos rellene esta trompeta, que es de la misma función que le hicimos girar en torno al eje X, a ver si él la puede pintar? Entonces vamos a calcular el volumen de esta región. Sería pi por la integral de 1 hasta infinito de 1 sobre x al cuadrado por dx. Al evaluar y al hacer esta integral nos da como resultado pi, lo cual significa que el pintor sí va a poder rellenar de pintura esta trompeta. Entonces acá podemos observar cómo esta trompeta se va, digamos, está girando y se va llenando. Entonces podemos observar que el área de la trompeta va a ser infinita y el volumen va a ser finito. Teniendo en cuenta entonces el recorrido histórico y la parte didáctica que hemos visto hasta el momento, pues nos vamos a plantear la siguiente pregunta: ¿para qué sirve la integral? Entonces, como hemos venido tratando a lo largo del video, hemos visto que sirve para medir longitudes, áreas y volúmenes, pero vamos a ver qué otras aplicaciones tiene en la vida diaria o en qué otras áreas. Entonces, primero tenemos que en astronáutica sirve para el análisis de trayectorias de satélites, determinar alturas, velocidades, direcciones. En administración sirve para determinar los costos y las utilidades de una empresa. En matemáticas, como ya lo hemos mencionado, cálculo de áreas y volúmenes. En electrónica, para calcular el comportamiento de corrientes, resistencias, capacitancias, descargas en un circuito. Y en química, para determinar los ritmos y reacciones y el decaimiento radiactivo. Como podemos ver, pues son listo. Entonces, para pasar a los aspectos filosóficos, pues es importante recalcar que el descubrimiento de las integrales ayudó en la sociedad para poder calcular áreas de figuras y aplicar esto en la vida cotidiana. Por ejemplo, era muy importante para ciertas culturas pues saber esto
para encontrar, optimizar el área de cierta región para sembrar sus cultivos, para mejorar ciertos tamaños y pues en general en la matemática para llegar a una demostración rigurosa de ese cálculo. Entonces, como pues podemos ver, la importancia del cálculo integral en el mundo es enorme, ya que la ciencia y la tecnología pues serían imposibles sin él. Digamos que el paso de ese cálculo o ese gran avance que tuvo llevó a que la geometría, el álgebra y la aritmética y la trigonometría se colocaran en una nueva perspectiva teórica. Detrás de cualquier invento, descubrimiento o nueva teoría, pues existieron indudablemente la evolución de ideas que hacen posible su nacimiento. Acá se puede recalcar pues esa parte filosófica. Todos ellos tuvieron que, digamos, plantear ciertas ideas y evolucionar esas ideas para llegar a ese concepto de integral pues que hoy conocemos. Entonces también es de vital importancia recalcar que el cálculo cristaliza los conceptos y métodos que la humanidad estuvo tratando de dominar por más de 20 siglos, como lo dijimos anteriormente. Muchos matemáticos pues trabajaron con ese método de infinitesimales, pero hasta el siglo XVII pues se empezó a construir ese concepto que se utiliza últimamente. Entonces es importantísimo en este concepto integral pues tener en cuenta ese paso de la parte de trapecios o áreas finitas al paso de la integral y la generalización, que sería el cálculo ya de áreas infinitas, teniendo en cuenta ese dx que ya no se iba a comportar como un delta de x para medir una distancia, sino que este puede ser pues infinito. Entonces finalmente tenemos acá nuestras referencias utilizadas para la elaboración del video y pues sin más que decir, queremos agradecer por la atención prestada.